Hoy seguimos hablando de alimentación y vamos a hablar de el coco, que son las grasas. Como os decía en las píldoras anteriores, a lo largo de los años las grasas han cogido muy mala fama, les tenemos miedo y creemos que para estar saludables tenemos que dejar de comer grasas y tenemos que sustituirlos por alimentos light, y esto tiene mucho peligro. Por un lado, porque comer algo que originalmente tiene grasas y a lo que se le ha quitado, como el yogur, es comer ultraprocesados, y eso no es beneficioso en ningún caso. Y por otro lado, porque estamos dejando de ingerir un macronutriente, las grasas, que no son muy necesarias. Las grasas se utilizan, por ejemplo, para construir las membranas de las células, ¿no? Que la célula tenga suficiente grasa para construir una membrana eficaz es fundamental para nuestra salud, porque la membrana es lo que protege la célula, lo que separa, ¿no?, el interior del exterior de la célula, y tiene que funcionar adecuadamente para que la comunicación entre células sea eficaz, en la comunicación en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro sistema. Así que las grasas son muy necesarias. ¿Qué grasas son importantes? ¿Qué grasas son las necesarias? Las naturales, las que están en tu entorno. La grasa de los alimentos que comes, que están así en la naturaleza, es decir, no los ultraprocesados. La grasa que hay naturalmente en los huevos, en la carne, en el pescado, son nuestras principales vías, ¿no?, de grasas. También hay grasas en vegetales, como pueden ser las aceitunas, ¿no?, que son, o el coco, que son aceites, pues son grasas. Los aceites son aceites que podríamos llamar saludables. ¿Cuáles no lo son? Pues esos que creamos nosotros, ¿no?, las que creamos a base de semillas, ¿no?, de plantas. Normalmente los procesos por los que se sacan, o sea, para sacar aceite de girasol, no se estruja el girasol como si se estruja la aceituna, sino que se utilizan procesos más elaborados, que pueden tener un origen natural. Pues en todas las culturas se aprovecha las fuentes de grasas que hay, pero que hoy en día pues hay que tener cuidado, porque muchos están industrializados y muchos están contaminados. También pasa con las grasas saludables, también pasa con el aceite de oliva, ¿vale? Nos podemos encontrar aceites de oliva, que aceite de oliva es poco, ¿no? Es otra cosa de vete tú a saber qué. Las grasas son necesarias, las grasas son parte del metabolismo de nuestro cuerpo, y las grasas son una forma de energía que utiliza nuestro cuerpo. Os decía el día del azúcar que cuando almacenamos azúcar lo almacenamos en forma de grasa, ¿vale? O sea, las células grasas de nuestro cuerpo son los adipocitos son los que almacenan el azúcar en forma de grasa, y cuando hace falta energía es la que se libera. El problema es que el proceso de quemar grasa en el cuerpo es menos eficiente que el proceso de quemar carbohidratos como energía, y el cuerpo siempre va a preferir utilizar carbohidratos. Por eso, si estamos comiendo carbohidrato suficiente, el cuerpo va a utilizar como sustrato para la energía ese carbohidrato, ¿no? Si yo como un plato de macarrones, que es todo carbohidrato básicamente, pues es ese carbohidrato el que va a usar mi cuerpo para la energía de toda esta tarde, probablemente de esta noche, y mañana por la mañana la siguiente tanda será el carbohidrato, los azúcares que consuma en el desayuno. Y entonces, ¿eso qué pasa? Pues que la grasa que comemos y la grasa que almacenamos no la ponemos a funcionar, porque, insisto, el cuerpo quema con más facilidad carbohidratos que azúcares que quemar grasas, ¿no? Pero nuestro cuerpo puede quemar grasas. Cuando no hay suficiente carbohidrato para quemar, el cuerpo lo que hace es tirar de las grasas, ¿no? Es lo que se llama, bueno, resumiendo muchísimo, ¿vale?, utilizar grasas como sustrato energético. Es lo que se hace durante la cetosis, que igual os suena. Ojo, cetosis no es cetoacidosis, ¿vale? No tiene nada que ver, de hecho. Bueno, sí tiene que ver, pero no tiene alguna relación, por eso se llaman parecido, pero un estado de cetosis no tiene nada que ver con un estado de cetoacidosis, perdón. La cetoacidosis es peligrosa, es mala. La cetosis no, la cetosis es una herramienta fisiológica de nuestro cuerpo para quemar grasas como sustrato energético en vez de para quemar carbohidratos, ¿no? ¿Qué pasa con este proceso? Si
es menos eficiente, ¿no? Porque comer grasas. No digo que nos hinchemos a grasas. Si comes mucho carbohidrato y comes mucha grasa, tienes un problema, ¿no? Porque estás comiendo un montón de energía que probablemente tu cuerpo no queme. Toda la energía de la grasa, si comes mucho carbohidrato, nunca se llega a quemar porque el cuerpo prefiere quemar carbohidrato. Lo que os estoy diciendo, y mañana completaré esta idea, es que intentemos revisar qué carbohidratos comemos. Ya os he dicho que reduzcamos el azúcar, que reduzcamos los ultraprocesados, mejor los eliminemos porque tienen mucho azúcar. Y lo que os quiero decir es que no tengamos miedo de las grasas que están en nuestra alimentación real, ¿no? Si tú te comes un filete, ahí hay grasa y no hay problema, no tienes que pasarte la vida buscando los cortes menos grasos de la carne, ni mucho menos, o comiendo pescados que tengan poca grasa, ni mucho menos todo lo contrario, porque es verdad que parte de la grasa se almacena como para gastar como energía en un futuro, pero es verdad que las grasas hacen falta para más cosas. Como os decía, la membrana de las células se construye a base de grasas, ¿no? Y las células, salvo las del cerebro, se están reproduciendo constantemente y necesitamos que haya ladrillitos para construir células saludables. Necesitamos grasas saludables. Voy a hablaros un pelín más sobre la cetosis para intentar, ¿no?, dar un poco de luz sobre este proceso fisiológico. La que tenga interés, pues os recomiendo investigar más. En estos 10 minutos no voy a dar muchísima información y desde luego no voy a dar información de cómo hacer una dieta cetogénica, ¿no? Pero sí explicar esa cetosis. Cuando no hay suficiente carbohidrato como para usarlo como sustrato energético, el cuerpo empieza a liberar la grasa y por eso muchísima gente utiliza la dieta cetogénica para perder peso, ¿vale? Por eso y por otros motivos que ahora también lo voy a mencionar. Entonces os decía, el cuerpo empieza a liberar las grasas y a empezar a quemar las grasas y guarda esa pequeña cantidad de hidratos, de azúcares, para alimentar al cerebro, que el cerebro es el órgano de nuestro cuerpo que más energía quema, ¿vale? Si esa bajada de carbohidratos se mantiene en el tiempo, pues llega un momento en que ni siquiera es suficiente para alimentar al cerebro y entonces nos vamos a echar la mano a la cabeza y vamos a decir, oh Dios mío, vamos a tener que comernos un caramelo, ¿no?, para subir el azúcar rápidamente. Pues no, hay que seguir porque el cerebro también se puede alimentar, también puede quemar energía a través de las grasas. Necesita hacer un proceso, ¿vale? Necesita convertir la grasa en cuerpos cetónicos porque eso es lo que el cuerpo, el cerebro puede quemar. Y al principio de ese proceso el cuerpo es poco eficiente porque como es más cómodo el carbohidrato, normalmente nos mantenemos quemando carbohidrato, no solemos quemar grasa, mucho menos para el cerebro. Y en este proceso, las personas que han hecho dieta cetogénica las primeras veces sobre todo, notamos, ¿no?, como una sensación de malestar porque es el cuerpo encajando, ¿no?, esa nueva manera de quemar energía, sobre todo creando la energía para el sustrato energético para el cerebro. Pero una vez que el cuerpo ha hecho ese cambio y está fabricando cuerpos cetónicos, la eficacia del sistema se va optimizando y tu cuerpo cada vez funciona mejor. La cetosis no es un estado peligroso, de hecho los bebés pequeños están en cetosis en la mayor parte del tiempo. Un bebé recién nacido está quemando más grasa que hidratos, ¿vale? Y en la primera infancia los niños pasan muchísimo tiempo en cetosis porque no hace falta estar días bajando la ingesta de carbohidratos para entrar en cetosis cuando tienes un cuerpo con un sistema eficiente. ¿Cómo se nos estropea este sistema? Pues no entrando en cetosis nunca, ¿no? Desde el momento en que les damos a los peques galletas para desayunar y los azúcares entran a formar la parte principal de nuestra alimentación, la cetosis ya no es necesaria y nuestro cuerpo deja de entrar en cetosis porque el sustrato principal más eficaz de utilizar son los azúcares. Y si ahora a los 40 años dices voy a empezar con la dieta cetogénica y llevas 40 años sin haber entrado nunca en cetosis, la primera vez, la segunda, la tercera vez que entras en cetosis lo pasas regular, ¿vale? Pues
un poquito de malestar. Pero si esto lo vas haciendo periódicamente, pues el cuerpo cada vez es más eficaz y hay gente ya que entra y sale de cetosis casi que en el día y sin darse cuenta, ¿no? En un entorno natural, la disponibilidad de carbohidratos sería muy baja en invierno, ¿vale? En invierno, sobre todo en los inviernos más duros de los países en los que, de los territorios, mejor dicho, en los que estaríamos los seres humanos, habría muy poco carbohidrato, habría muy poca verdura, no habría nada de fruta. Y la principal alimentación sería a base de raíces, tubérculos y de animales, ¿no? Y bueno, de la poca verdura que se pudiera conservar, pues con los diferentes sistemas, ¿no?, de conservación. De hecho, habría días en los que no podrían comer nada, ¿no?, porque no encontrarían nada y porque se habrían comido ya todas las reservas. La cetosis es la manera que tiene entonces el cuerpo de mantenerse vivo, ¿no?, en esos periodos de baja disponibilidad de hidratos, y por tanto es algo que el cuerpo está preparado para hacer, es algo saludable. De hecho, en unas condiciones naturales entraríamos en cetosis al menos una vez al año en invierno, ¿no? Y más luego pues habría temporadas en las que por lo que fuera tendríamos menos acceso a alimentos y a lo mejor estábamos 3 días sin comer, pues probablemente el día número 2 nuestro cuerpo estuviera empezando a quemar grasas. A lo mejor no llegaríamos a los cuerpos a tener que alimentar de grasas al cerebro cada vez, pero desde luego sí que tendríamos un mejor equilibrio, ¿no?, entre quemar grasas y quemar carbohidratos, ese poder cambiar rápidamente sin malestar y sin notarlo. Esto es seguro que nuestro cuerpo podría funcionar así y que nuestro cuerpo puede funcionar así si le llevamos hasta ahí. ¿Cómo lo podemos llevar hasta ahí? Bajando los azúcares que hemos visto, teniendo grasas de calidad en nuestra dieta, bajando los carbohidratos en general, no solo los azúcares y no los carbohidratos de las verduras, sino un tipo muy concreto de carbohidrato que vamos a ver mañana. Y también practicando un poquito el ayuno, y también lo vamos a ver. Ojo, que no necesitamos tantos hidratos de carbono, tantos azúcares para salir de la cetosis, ni pensemos que tenemos que hincharnos, ¿no?, a verdura para poder sacar de ahí la energía que necesitamos si no comemos azúcares. No es verdad, ¿no? El cuerpo, como os decía, es muy eficaz quemando hidratos. La diferencia es que cuando los hidratos que comemos, los azúcares que comemos, están en su estado natural, en las verduras, en las frutas, como os contaba, pues el proceso de liberación es más lento y la quema de energías pues es más constante en el tiempo y nos llena más, y esto es uno de los principales motivos por los que utilizar los hidratos de carbono en su estado natural tiene más sentido, ¿no?, que nos llena. Y con esto hilo con lo que os quería confirmar, ¿no?, contar, que os decía antes que la gente utiliza la dieta cetogénica para adelgazar porque se queman más grasas. Sí, es verdad, pero en cualquier dieta que utilices para adelgazar, cualquier régimen alimenticio que utilices para adelgazar, lo importante es que haya un déficit calórico, ¿no?, que comas menos calorías de las que quemas. Lo que pasa con la dieta cetogénica es que al incrementar las grasas y disminuir los hidratos, te sientes más lleno con la misma cantidad de calorías, ¿no? Comer un plato de 500 calorías de filete y lechuga, ¿no?, es muchísima más cantidad de comida que 500 carbohidratos de pasta, ¿no? Entonces, claro, la fibra de la lechuga, por ejemplo, te llena un montón, es muy saciante. Cuando pensamos en cetosis o en dieta cetogénica, la gente piensa en que solo se come carne y huevos, ¿no?, y bacon y aguacate, pero no. En una cetogénica bien planteada, lo que se come mucho son verduras, y entonces te sientes muy saciado gracias a la fibra de las verduras, y es más fácil mantener ese déficit calórico, ese comer menos calorías de las que gastas. Y este es el principal mecanismo por el que la dieta cetogénica es eficaz para perder peso, no solo porque queme más grasa, porque si tú estás en cetosis y estás quemando mucha grasa, pero estás ingiriendo más calorías de las que quemas, vas a engordar igual, ¿vale? O sea, cuidado, que entrar en cetosis no es la panacea para perder peso. Sí que te llena más por este tema, ¿no?, de que comes mucha fibra en las verduras. Entonces, claro,
pues hacer la digestión lleva más tiempo, la sensación de saciedad es mayor y es más fácil comer menos calorías. Y por otro lado, que al quitar toda la cantidad de azúcar que en nuestro día a día consumimos, nos quitamos esos picos de insulina y nuestra insulina se equilibra y la sensación de hambre, esa sensación de ansia desaparece, porque esa sensación de ansia viene por, como os decíamos, el día del azúcar, como te decía, el día del azúcar, por esas subidas y bajadas de insulina que nos provocamos al comer mucha cantidad de azúcares libres, ¿vale? Y de esto vamos a seguir hablando mañana, porque al final en todo este bloque estamos hablando de comer mejor, de comer comida real, y la comida real no tiene tanto azúcar, la comida real tiene sus propias grasas naturales y la comida real sacia más, llena más. Pero tenemos que pensar en la comida real de nuestra especie, de nuestro entorno natural. No podemos pensar en comida real con tanta facilidad como a veces hacemos, ¿no? Esto se lleva haciendo toda la vida, ¿no? Como decíamos, ¿no? Siempre se han hecho dulces, es verdad, siempre se han hecho dulces, pero ¿se comían todos los días? Pues no, o se comían con tantísima recurrencia como se comen ahora, pues tampoco, ¿no? Tu bisabuela no desayunaba galletas todos los días, seguro desayunaría, pues si tenía animales, desayunaría leche, ¿no? Probablemente pan y a lo mejor con mantequilla o a lo mejor con miel, sí, ¿por qué no? Pero ya no comía más azúcar el resto del día, no comía barritas energéticas a media mañana, ni no comía otro tipo de cosas con más contundencia alimenticia y por tanto con más salud, porque no tendría que estar como estamos todo el día comiendo. De estar todo el día comiendo vamos a hablar el último día de este bloque de alimentación. Mañana vamos a hablar de un azúcar, de un hidrato de carbono que consumimos en cantidades ingentes, que a veces nos dejamos llevar por la idea de que es saludable, pero que no. Y vamos a hablar de las semillas en general, de las cereales en particular, y lo vamos a hacer mañana. Nos vemos entonces.